Imagina liderar una de las fuerzas navales más poderosas del mundo y al mismo tiempo estar en contra de la propia guerra que estás a punto de comandar. Ese fue el dilema de Isoroku Yamamoto, el brillante estratega detrás del ataque a Pearl Harbor y una de las figuras más enigmáticas de la Segunda Guerra Mundial. Pero, al fin y al cabo, ¿fue un genio militar incomprendido o el arquitecto de un desastre anunciado? En este video vas a conocer la sorprendente trayectoria del almirante japonés que marcó el rumbo del Pacífico con inteligencia, valentía y muchas contradicciones. Vamos a revelar los bastidores de las decisiones que sacudieron a Estados Unidos, los secretos de la operación más audaz del Japón y cómo sus predicciones se convirtieron en verdaderas maldiciones para el imperio. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hombres comunes toman decisiones que cambian el curso de la historia? ¿O cómo la lealtad a una nación puede chocar con la conciencia personal? Quédate con nosotros hasta el final y descubre lo que la vida de Yamamoto puede enseñarnos sobre liderazgo, destino y las consecuencias de ver más allá incluso que tus propios aliados. Nacido en 1884 en la aldea de Nagaoka, en la prefectura de Niigata, Isoroku Takano llegó al mundo en un Japón que vivía una profunda transición del feudalismo hacia la modernidad. Su familia pertenecía a una clase samurái de bajo rango, que tras la restauración Meiji perdió influencia y recursos. El joven Isoroku creció en un ambiente disciplinado donde se valoraban el honor, la jerarquía y el sacrificio. Siendo aún un niño, perdió a su padre, lo que aumentó el peso de las responsabilidades sobre sus hombros desde muy temprano. Más tarde fue adoptado por la familia Yamamoto, una práctica común en Japón para preservar linajes militares, y así pasó a llevar el apellido que quedaría grabado en la historia. Esta nueva familia le brindó no solo estatus, sino también acceso a una estructura social más conectada con el núcleo militar tradicional. A los 16 años ingresó en la Academia Naval Imperial, ubicada en Etajima, donde recibió un estricto entrenamiento físico e intelectual. Allí demostró habilidades superiores a la media en matemáticas y navegación, ganándose el respeto silencioso de sus instructores. Al graduarse en 1904, Japón se encontraba en plena guerra ruso-japonesa, un conflicto que por primera vez colocaba a un país asiático en igualdad de condiciones frente a una potencia europea. Yamamoto fue asignado de inmediato a operaciones navales, embarcándose en el crucero blindado Nishin, una de las principales embarcaciones de la flota japonesa de la época. A bordo no era solo un oficial novato, enfrentó situaciones de combate reales que pondrían a prueba su liderazgo y resistencia. Durante la legendaria batalla de Tsushima, en mayo de 1905, Yamamoto resultó gravemente herido tras la explosión de un proyectil enemigo. Perdió 2 dedos de la mano izquierda, una marca física que llevaría por el resto de su vida como símbolo de su paso por el fuego de la guerra. Más que una lesión, la experiencia consolidó en su mente el valor de la preparación técnica y la frialdad frente al caos. Tras su participación en la guerra ruso-japonesa, Yamamoto comenzó a ser visto como un oficial prometedor, aunque discreto, conocido por su actitud introspectiva y su análisis meticuloso de las operaciones navales. Su recuperación física coincidió con un periodo de modernización de la Armada Imperial japonesa que buscaba consolidar su prestigio tras la victoria sobre Rusia. En ese contexto, Yamamoto fue asignado a funciones técnicas en buques de guerra, donde demostró una notable afinidad con los sistemas de propulsión y artillería. Durante las décadas de 1910 y 1920, sirvió en distintas embarcaciones y unidades administrativas, consolidando su reputación como un oficial altamente técnico, pero poco inclinado a la política. En 1914, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, Japón declaró la guerra a Alemania y ocupó bases alemanas en el Pacífico, aunque la participación de Yamamoto en ese conflicto fue marginal. Su atención estaba centrada en la transformación progresiva de las armadas del mundo, con especial interés en el surgimiento de los submarinos y el uso experimental de la aviación embarcada. El ritmo lento de su ascenso se debía, en parte, a la estructura jerárquica rígida de la Armada, donde el avance dependía no solo del mérito, sino también de conexiones políticas y del alineamiento con sectores ultranacionalistas.
Yamamoto, con un perfil más técnico y pragmático, mantenía cierta distancia de las alas más radicales, lo que retrasaba su promoción a puestos estratégicos. Un hito importante ocurrió cuando comenzó a involucrarse más directamente en cuestiones de desarrollo naval, especialmente en el diseño y análisis de nuevos tipos de embarcaciones. Participó en comisiones que evaluaban la sustitución de acorazados por buques más ligeros y versátiles, una idea que en ese momento aún generaba mucha controversia. Su conocimiento técnico fue clave para iniciar debates internos sobre la viabilidad de modelos navales más dinámicos, aunque en ese entonces todavía no tuviera poder de decisión. Entre 1919 y 1921, Yamamoto fue enviado a Estados Unidos como parte de una política de la Armada Imperial destinada a formar oficiales con una visión amplia del escenario internacional. Ingresó en la Universidad de Harvard, donde estudió Economía y Relaciones Internacionales, y vivió en Cambridge, Massachusetts. Allí se destacó no solo por su disciplina académica, sino también por su esfuerzo en dominar el idioma y comprender la cultura estadounidense. Su estancia en Estados Unidos coincidió con el periodo en que el país consolidaba su liderazgo económico global tras la Primera Guerra Mundial. Yamamoto observaba con atención el poderío industrial estadounidense, sus cadenas de producción, la infraestructura energética y el creciente peso del sector automotriz. Después de Harvard, entre 1926 y 1928, trabajó como agregado naval en la embajada japonesa en Washington, lo que le permitió profundizar aún más sus contactos diplomáticos. En ese cargo, tuvo acceso directo a reuniones con militares, industriales y políticos de Estados Unidos, lo que le permitió comprender no solo la estructura militar del país, sino también su mentalidad estratégica. Le llamaba la atención el enfoque pragmático con el que los estadounidenses ejercían el poder, más enfocados en los resultados que en las tradiciones o los símbolos. La convivencia con los estadounidenses también lo expuso al potencial aéreo del país, un aspecto aún subestimado por la Armada japonesa. Yamamoto visitó fábricas de aviones, presenció demostraciones de bombardeo y conversó con expertos en aviación, dándose cuenta de que el futuro de las guerras navales dependería de quién controlara el cielo. Al regresar a Japón, no solo traía consigo apuntes técnicos, sino también una convicción cada vez más fuerte de que el país necesitaba replantear su doctrina militar. Durante las décadas de 1920 y 1930, Yamamoto concentró sus esfuerzos en el estudio y desarrollo de la aviación naval, una rama militar que aún enfrentaba resistencia dentro de la Armada Imperial japonesa. Observaba con atención los avances británicos y estadounidenses en el uso de portaaviones y creía firmemente que el dominio del aire sería decisivo en las guerras del futuro. En una marina profundamente tradicionalista, donde los acorazados eran símbolo de poder y prestigio, su insistencia en la modernización era vista como una herejía por parte del alto mando. Al asumir cargos con mayor influencia técnica, Yamamoto comenzó a redirigir recursos y esfuerzos hacia el entrenamiento de pilotos, la construcción de aeronaves embarcadas y la realización de pruebas operativas con portaaviones. Supervisó personalmente ejercicios militares que simulaban ataques a blancos móviles y bases enemigas desde el mar. Sus informes demostraban que la movilidad y el alcance de la aviación naval podían superar las limitaciones tácticas de los grandes acorazados. La resistencia interna era fuerte, pero Yamamoto utilizaba el lenguaje de los datos y de la eficiencia para debilitar la retórica nostálgica de los oficiales más conservadores. En 1930, durante la Conferencia Naval de Londres, Yamamoto fue nombrado delegado japonés, lo que le dio acceso directo a los debates internacionales sobre el desarme y el equilibrio naval. Allí, comprendió con claridad que Japón, a pesar de su orgullo militar, no tenía posibilidades de ganar una carrera armamentista contra potencias como Estados Unidos y el Reino Unido. Al regresar, intensificó aún más su defensa de una marina ligera, ágil y tecnológicamente avanzada. Yamamoto también impulsó el desarrollo de aviones de ataque, como el Mitsubishi G-3M y el futuro G-4M, que serían ampliamente utilizados durante el conflicto en el Pacífico. Entendía que la ventaja japonesa no residía solo en la calidad del equipo, sino en la doctrina táctica, formar pilotos experimentados, operando en escuadrones coordinados con buques nodriza en constante movimiento.
A medida que Japón se acercaba a una confrontación directa con Estados Unidos, Yamamoto se convertía en una de las pocas voces disonantes dentro del alto mando militar japonés. Basado en su experiencia en Estados Unidos, advertía sobre la inmensa capacidad industrial del país y el riesgo de una guerra prolongada y desgastante. Para él, ni siquiera una victoria inicial garantizaría el control del conflicto, ya que Estados Unidos contaba con medios casi ilimitados para sostener campañas militares a gran escala. Las tensiones políticas internas eran intensas. Japón vivía bajo la creciente influencia del ejército, cuyos líderes defendían abiertamente una política expansionista agresiva en Asia y el Pacífico. Yamamoto, subordinado a la Marina, enfrentaba el desafío de contener esos impulsos mientras mantenía la cohesión dentro de su propia institución. Se oponía a alianzas como el Pacto Tripartito con Alemania e Italia, considerando que colocarían a Japón en un conflicto global que no estaba en condiciones de sostener. En 1939, comenzaron a circular rumores sobre complots para asesinarlo, lo que obligó al gobierno a tomar discretas medidas de seguridad. Incluso ante el riesgo personal, Yamamoto mantuvo su postura, intentando influir en las decisiones del gabinete a través de canales diplomáticos y técnicos. Pero la maquinaria político-militar japonesa ya estaba en marcha, impulsada por la crisis económica, las sanciones internacionales y un nacionalismo enardecido. El gobierno japonés, presionado por el embargo petrolero y las crecientes tensiones con Estados Unidos, comenzó a considerar ataques preventivos para asegurar el acceso a recursos naturales en el sudeste asiático. Yamamoto, aunque contrario a la guerra, empezó a planificar escenarios ofensivos con el mismo rigor con el que había advertido contra el conflicto. Su lógica era clara: si la guerra era inevitable, Japón debía buscar una ventaja inicial devastadora que obligara a un acuerdo rápido. En agosto de 1939, Yamamoto fue nombrado comandante de la flota combinada de la Armada Imperial Japonesa, un cargo que le otorgaba control operativo sobre las principales unidades navales del país. Su designación ocurrió en un momento de crecientes tensiones diplomáticas, en el que la posibilidad de un enfrentamiento con Estados Unidos se volvía cada vez más concreta. Aunque seguía oponiéndose a la guerra, Yamamoto sabía que, al asumir ese puesto, tenía la responsabilidad de presentar una estrategia viable ante un escenario que ya parecía inevitable. La propuesta del ataque a Pearl Harbor surgió como un golpe preventivo, pensado para alterar el equilibrio de poder en el Pacífico desde el inicio del conflicto. Yamamoto creía que la única oportunidad real para Japón era neutralizar la flota del Pacífico de Estados Unidos antes de que su capacidad industrial pudiera movilizarse. El plan era audaz: lanzar un ataque aéreo sorpresa desde 6 portaaviones que cruzarían el Pacífico en completo silencio. El objetivo era destruir acorazados, cruceros y aviones estacionados en Hawái, obligando a Estados Unidos a retroceder temporalmente y considerar una tregua. Durante los preparativos, Yamamoto supervisó personalmente cada detalle de la operación, desde el entrenamiento de los pilotos hasta las simulaciones de ataques con torpedos en aguas poco profundas. Sabía que la misión requería una precisión absoluta y una confidencialidad extrema. La fuerza de ataque fue conformada por unidades de élite, y los ensayos se realizaron en bases aisladas en Japón y en la Indochina ocupada. En sus memorandos, Yamamoto dejó claro que el éxito dependía por completo del factor sorpresa. Si eran detectados antes del ataque, el resultado sería desastroso. El 7 de diciembre de 1941, el ataque se llevó a cabo con una precisión militar rigurosa. En menos de 2 horas, los aviones japoneses destruyeron o dañaron 8 acorazados, decenas de aviones, y causaron la muerte de más de 2.000 personas. Desde un punto de vista táctico, la operación fue un éxito, pero fracasó en 2 objetivos clave. Los portaaviones de Estados Unidos no se encontraban en el puerto ese día, y los depósitos de combustible y la infraestructura del puerto quedaron prácticamente intactos. En los meses que siguieron al ataque a Pearl Harbor, Japón lanzó una ofensiva relámpago por el Pacífico y el sudeste asiático. Bajo la coordinación de la flota combinada, liderada por Yamamoto, las fuerzas navales japonesas conquistaron territorios estratégicos como Hong Kong, Filipinas, Malasia, Birmania, Borneo y las Indias Orientales neerlandesas.
La rapidez y precisión de estas campañas tomaron por sorpresa a los aliados, revelando una capacidad operativa que muchos analistas occidentales habían subestimado. Para la opinión pública japonesa, esta cadena de victorias parecía confirmar la supuesta superioridad del espíritu nipón. Yamamoto supervisaba una estructura militar que se expandía rápidamente, pero cuyo alcance logístico comenzaba a mostrar signos de tensión. Las enormes distancias, la escasez de petróleo y las limitaciones de la industria bélica japonesa exigían una eficiencia extrema en cada operación. Él insistía en el uso racional de los recursos, y su enfoque seguía centrado en la aviación embarcada como columna vertebral de las acciones ofensivas. Internamente, Yamamoto también enfrentaba dilemas políticos. Las victorias despertaron una euforia creciente entre los altos mandos militares, lo que llevó a subestimar cada vez más los riesgos de una guerra prolongada. Oficiales más jóvenes, embriagados por los triunfos, comenzaron a presionar por ataques aún más audaces, incluyendo incursiones directas en la costa de Australia e incluso en Hawái. Yamamoto, aunque no descartaba del todo esas ideas, insistía en que cualquier nueva operación debía estar basada en cálculos precisos y en un dominio aéreo absoluto. Durante ese periodo, la Armada Imperial alcanzó el punto más alto de su proyección militar, contando con decenas de submarinos, cientos de aviones de combate y una flota de portaaviones que marcaba el ritmo en el Pacífico. Yamamoto aprovechó esa etapa para reorganizar escuadrones, reforzar posiciones clave y planear ofensivas más estructuradas. Sabía que la iniciativa era el único recurso real de Japón frente a un adversario cuya fuerza y capacidad de producción crecían de forma exponencial. Sin embargo, comenzaron a papearse y a aparecer los primeros signos de resistencia. La Batalla del Mar del Coral, en mayo de 1942, aunque sin un vencedor claro, representó el primer freno real a la expansión japonesa. A mediados de 1942, Yamamoto concibió la operación más ambiciosa de la Armada Imperial hasta ese momento: atacar y capturar el atolón de Midway, un punto estratégico en pleno corazón del Pacífico. Su objetivo era atraer a los portaaviones estadounidenses restantes a una emboscada y destruirlos de forma definitiva. La estrategia se basaba en la suposición de que Estados Unidos estaba debilitado y que una nueva derrota obligaría al país a sentarse a negociar. La operación exigía la coordinación de más de un centenar de buques y múltiples frentes de ataque, en una de las maniobras más complejas jamás planificadas por la Marina japonesa. Sin embargo, el plan presentaba fallos tanto en su concepción como en su ejecución. El exceso de confianza del alto mando japonés llevó a subestimar la capacidad de respuesta de Estados Unidos. Además, la estrategia estaba excesivamente fragmentada, las fuerzas navales estaban dispersas y las comunicaciones eran complicadas, lo que redujo drásticamente la eficacia de la coordinación. Pero el factor decisivo fue otro. Estados Unidos había logrado descifrar los códigos de comunicación de la Armada japonesa semanas antes de la operación. Gracias a la inteligencia militar basada en Pearl Harbor, los estadounidenses conocían con antelación el día, el objetivo y el tipo de ataque que se avecinaba. El 4 de junio de 1942 comenzó la batalla. Aviones estadounidenses, lanzados desde Midway y desde portaaviones posicionados al norte de la fuerza japonesa, sorprendieron a los escuadrones enemigos en momentos críticos. 3 de los 4 portaaviones japoneses fueron alcanzados en cadena mientras se encontraban reabasteciendo y armando sus aeronaves, una coincidencia fatal que amplificó la magnitud del desastre. El cuarto portaaviones fue hundido poco después. Las pérdidas fueron catastróficas. Más de 300 aviones destruidos, cientos de pilotos experimentados muertos y la columna vertebral de la aviación embarcada japonesa quedó aniquilada. Yamamoto, ubicado al sur con la fuerza principal, recibió las noticias de manera fragmentada. La distancia y el caos táctico le impidieron reaccionar a tiempo. Ordenó la retirada, plenamente consciente de que acababa de sufrir la mayor derrota de la historia naval japonesa moderna. La derrota en Midway tuvo impactos inmediatos y duraderos en la estructura y el ánimo de la Armada Imperial japonesa. La pérdida de 4 portaaviones y de cientos de pilotos experimentados creó un vacío táctico que Japón no pudo llenar con la misma eficiencia.
A diferencia de Estados Unidos, cuya capacidad industrial permitía reponer rápidamente barcos y aviones, Japón dependía de una cadena de producción limitada y cada vez más afectada por bloqueos y la escasez de materias primas. Con el fin de la ofensiva en Midway, la Armada adoptó una postura defensiva, concentrándose en proteger los vastos territorios conquistados durante los primeros meses de la guerra. Yamamoto organizó una serie de retiradas tácticas y redistribuciones de fuerzas, priorizando zonas críticas como las Islas Salomón y Nueva Guinea. Sin embargo, las batallas que siguieron, como la campaña de Guadalcanal, expusieron aún más las limitaciones de Japón. La guerra de desgaste favorecía claramente a Estados Unidos, que podía reemplazar barcos, hombres y aviones a una velocidad asombrosa. Otro efecto de Midway fue el golpe a la imagen de invencibilidad que rodeaba a Yamamoto. Aunque seguía siendo respetado, su liderazgo comenzó a ser cuestionado discretamente por miembros del gobierno y por oficiales del ejército, quienes veían a la Armada como responsable del fracaso. Incluso entre sus aliados surgía la sensación de que Yamamoto podría estar volviéndose demasiado cauteloso. Más allá de las pérdidas materiales, Japón enfrentaba una crisis en la formación de nuevos pilotos. La experiencia de los veteranos caídos en Midway era insustituible a corto plazo, y los centros de entrenamiento, presionados por la urgencia del conflicto, comenzaron a formar aviadores a un ritmo acelerado, pero con una preparación considerablemente inferior. En 1943, con la guerra ya claramente inclinada a favor de los aliados, Yamamoto decidió iniciar una serie de inspecciones presenciales en las bases avanzadas de la Armada en el Pacífico Sur. El objetivo era reforzar la moral de las tropas, que enfrentaban escasez de recursos, fatiga constante y el avance cada vez más intenso de las fuerzas estadounidenses. Las visitas también eran un intento de restablecer el contacto directo con los comandantes locales y evaluar personalmente la condición operativa real de las fuerzas japonesas. A pesar de los riesgos, Yamamoto insistía en liderar personalmente estos desplazamientos, convencido de que su presencia tendría un efecto simbólico poderoso sobre los soldados. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, mediante la interceptación de mensajes codificados japoneses, obtuvieron acceso al itinerario completo de Yamamoto, incluyendo fechas, horarios, trayectos y el tipo de aeronave que utilizaría. La información llegó al alto mando estadounidense, y la decisión de actuar partió directamente del presidente Franklin D. Roosevelt, con la aprobación de las más altas instancias militares. El plan era claro: eliminar al cerebro estratégico de la Armada japonesa en pleno vuelo. La misión fue bautizada como Operation Vengeance e involucró a cazas P-38 Lightning, que recibieron instrucciones estrictas de interceptar y derribar el avión de Yamamoto, sin delatar que los códigos japoneses habían sido descifrados. En la mañana del 18 de abril de 1943, Yamamoto despegó desde Rabaul a bordo de un bombardero Mitsubishi J-4M, acompañado por una pequeña escolta de cazas. Los estadounidenses, saliendo desde Guadalcanal, interceptaron la formación aérea sobre la isla de Bougainville. El combate duró apenas unos minutos. El avión de Yamamoto fue alcanzado y cayó en la selva, causando la muerte instantánea del almirante y de todos los ocupantes. Según los relatos posteriores de los pilotos involucrados, el ataque fue ejecutado con precisión quirúrgica, resultado de meses de planificación, vuelo a baja altitud y navegación exacta en un entorno hostil. Japón mantuvo en secreto la muerte de Yamamoto durante 3 días, mientras el gobierno organizaba la comunicación oficial y preparaba una respuesta simbólica. Cuando la noticia fue finalmente divulgada, causó una conmoción nacional. Considerado un héroe de guerra y símbolo de la competencia militar japonesa, su ausencia dejó un vacío estratégico que nunca sería llenado. Yamamoto recibió honores póstumos, fue ascendido a mariscal de la Armada y homenajeado con ceremonias grandiosas, pero en los bastidores, su muerte dejó al descubierto aún más la fragilidad del liderazgo japonés, que ya no contaba con figuras que reunieran la misma combinación de experiencia, realismo y autoridad moral. Yamamoto es recordado como el arquitecto de una transformación estructural dentro de la Armada Imperial, siendo el principal impulsor de la aviación naval en detrimento de los acorazados.
Sus reformas tácticas, la inversión en pilotos y su defensa de tecnologías emergentes colocaron a Japón por un momento a la vanguardia de la guerra naval. Sin embargo, muchos críticos señalan que sus estrategias estaban basadas en la idea de victorias rápidas y que subestimó la capacidad de resistencia de Estados Unidos. Su apuesta por un golpe decisivo, como Pearl Harbor o Midway, no dejaba margen para el error. Y cuando ese error ocurrió, Japón no tenía un plan alternativo. La historia de Isoroku Yamamoto nos lleva inevitablemente a una reflexión profunda. ¿Qué sucede cuando la inteligencia y la razón se enfrentan a una maquinaria impulsada por la ideología y el orgullo nacional? ¿Habría seguido Japón un camino diferente si se hubieran escuchado las advertencias de Yamamoto? ¿O su lealtad al emperador lo convirtió, al final, en tan cómplice como los fanáticos a los que tanto temía? Esa es la gran pregunta. ¿Fue Yamamoto un héroe trágico o el arquitecto de un desastre anunciado? Ahora te toca a ti. ¿Qué opinas? ¿Yamamoto fue una víctima del sistema o la mente estratégica detrás de una guerra condenada desde el inicio? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu punto de vista puede abrir una nueva discusión por aquí. Y si te gustó este viaje profundo por una de las mentes más enigmáticas de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete al canal y activa las notificaciones. No olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal a seguir produciendo contenido con calidad y profundidad. Aquí, cada video está hecho para llevarte más allá de la superficie, con historias que revelan lo que los libros muchas veces no cuentan. Si no te suscribes, te arriesgas a perder los próximos capítulos de estas narrativas que cambiaron el mundo y que aún resuenan en nuestros días.